José Luis Oñaya Aguilar, licenciado en Psicología por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con posgrado en la Maestría de Ciencias Penales, especialidad en Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Cuenta con una experiencia de 21 años colaborando en instituciones relacionadas a la Procuración y Administración de Justicia. Actualmente labora en la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Ha sido partícipe en diversas actividades relacionadas a la investigación, docencia y difusión del conocimiento vinculado con la criminología y la psicología jurídica. Se encuentra afiliado a la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal, entidad con la que ha colaborado en la impartición presencial y virtual de diplomados, cursos y talleres relacionados con dicho objeto de estudio. Nos presenta las conferencias Historias del Futuro, Prospectiva aplicada a la prevención de hechos delictivos derivados del cambio climático. Muy buenos días o buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Quiero agradecer inicialmente a la Asociación Colombiana de Academias de Seguridad Privada, así como a la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal, la invitación que cordialmente efectuaron hacia mí para participar en este Congreso Internacional de Seguridad y Protección. Me presento rápidamente. Soy José Luis Oñaya Aguilar, soy maestro en Ciencias Penales con especialidad en Criminología. Tengo previamente estudios en la licenciatura en Psicología y puedo comentarles que literalmente tengo todo lo que llevamos este siglo colaborando o trabajando en instituciones de seguridad pública, en administración o procuración de justicia. Las redes sociales que pongo a su disposición para futuros contactos, referencias o resolución de dudas son las siguientes. En Facebook aparezco en Criminología Jurídico Penal México y en la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal AC, @AMPJYDP. Una asociación con la que tengo el gusto, el placer y la fortuna de estar colaborando desde hace algún tiempo. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿En algún momento de su trayectoria laboral, educativa o en algún otro contexto, alguien les ha preguntado si están considerando todos los factores o elementos necesarios para resolver algún problema? Créanme que si no les ha ocurrido hasta estas alturas de nuestra vida, en algún momento muy próximo va a suceder. Precisamente por ello, el tema que vamos a trabajar en esta ponencia se denomina Historias del Futuro, una perspectiva aplicada a la prevención de hechos delictivos derivados del cambio climático. Cambio climático y delito. No es algo que con frecuencia escuchemos y si ustedes buscan en cualquier motor de internet, van a encontrar muy pocos resultados y mucho menos en nuestro continente. Precisamente por ello me parece importante hacer esta presentación el día de hoy. Estoy transmitiendo desde la Ciudad de México, estamos en el mes de septiembre de 2021 y bueno, vamos a comenzar. Quiero iniciar con esta premisa. Ante nosotros y nosotras tenemos tres futuros. El primero de ellos es el posible. Según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, se pronostica una severa crisis humanitaria y alimentaria. ¿Esto por qué? Por las consecuencias de todos los eventos que tienen que ver con la, digamos, industrialización de nuestras sociedades. Más allá de ello, el microbiólogo australiano Frank Fenner en 2010 predijo la extinción humana en 100 años. Estamos hablando que en el año 2110 ya no existiría la raza humana. ¿Creen que esto es una visión pesimista o catastrófica? Yo realmente espero que así sea, porque esa perspectiva no es nada alentadora. El segundo de los futuros es el probable, que se vincula, se relaciona con el incremento de la temperatura media en todo nuestro planeta de 1.4 a 5.8 grados centígrados durante el periodo 1990-2100, así como un aumento de decremento extraordinario de precipitaciones en diversos territorios, además de una mayor incidencia de fenómenos meteorológicos extremos que más adelante vamos a ver cuáles son. Pongamos de ejemplo, la mayoría de ustedes se encuentran en Bogotá, en alguna otra ciudad de Colombia, y sabemos que cada región tiene un clima distinto. Pero pongamos de ejemplo Bogotá y Ciudad de México.
en estos instantes del día, probablemente la temperatura anda alrededor de los 19 grados centígrados en Colombia y 20 grados centígrados en México. A esto, súmenle 5 o 6 grados centígrados y créanme que van a estar de acuerdo porque las actividades que llevamos a cabo cotidianamente se van a modificar radicalmente. La manera de alimentarnos, de transportarnos, de vivir, todo va a tener un cambio sumamente mayúsculo a partir de este incremento que no es cosa pequeña. El tercero de los futuros que tenemos ante nosotros es el preferible, que tiene que ver con el equilibrio de todas nuestras acciones y las consecuencias que tienen en el ecosistema del cual formamos parte. Quiero comentarles que la Organización de Naciones Unidas elaboró una Agenda 2030, que tiene que ver con 17 objetivos con 169 metas. Estos son objetivos de desarrollo sostenible y tienen que ver con lo siguiente: con el fin de la pobreza, con hambre cero, con salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, que hace falta en muchas partes de nuestro planeta, industria, innovación e infraestructura, así como reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el agua, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, al igual que paz, justicia e instituciones sólidas. Todo esto estableciendo alianzas entre los diversos estados miembros de la organización para lograr esos objetivos. Quiero hacerles una pregunta, reflexionenla 5 segundos nada más. ¿Cuál de estos 17 objetivos creen que tengan una relevancia significativa, importante o imprescindible con el cambio climático, con nuestra supervivencia o con nuestro estilo de vida? Piénselo 5 segundos. Pues bien, yo les puedo comentar desde una particular perspectiva que considero que todos, absolutamente todos, tienen injerencia. Debemos de comprometernos en lo individual, en lo local, en lo nacional, para llevar a cabo esos objetivos, porque son los que van a garantizar que la futura generación tenga las condiciones de vida elementales para subsistir. Vamos a operacionalizar las variables de nuestro tema. Y una de ellas es la prospectiva. ¿Qué es la prospectiva? Según Gaston Berger, es el estudio del futuro para comprenderlo y poder influir en él. Es una referencia hecha por Astigarrega en 2016. Es muy importante precisar que prospectiva no es lo mismo que predicción. No es que nos levantemos un día, nos sintamos inspirados y digamos, yo creo que el futuro va a ser de esta manera, los carros van a tener 5 llantas ahora, van a emitir menos contaminantes, y eso es lo que va a suceder, así que vamos a elaborar una teoría, un plan, y vamos a trabajar sobre él. La prospectiva se hace de una forma más compleja, no como una predicción. La prospectiva tiene que ver con el análisis de los factores técnicos, económicos, científicos y sociales que determinan la evolución de nuestras sociedades. Ahora, otro concepto sumamente importante que debemos de operacionalizar, de definir, es el cambio climático. El cambio climático es esta modificación atmosférica que se puede atribuir directa o indirectamente a la actividad humana. Entre las consecuencias o derivaciones que tiene está el derretimiento de casquetes polares, así como inundaciones, huracanes o sequías, que sin duda ustedes habrán tenido oportunidad de presenciar en algunos momentos o de enterarse a través de medios de comunicación en relación a que están ocurriendo en lugares muy cercanos a donde ustedes residen. Esto cada vez es más frecuente, cada vez es más intenso. Quiero comentarles también que en los últimos 100 años la temperatura media global ha aumentado 0.76 grados centígrados. Digamos que desde 1920 a 2020 han habido 0.76 grados centígrados de incremento. Pero ¿saben qué? Lo alarmante es lo siguiente. Se estima que esta temperatura podría aumentar hasta 1.5 grados centígrados entre los años 2030 y 2052.
Estamos hablando que en 22 años aproximadamente se puede duplicar la cantidad, en otros momentos hasta los 100 años, en incrementarse. Esta información y prácticamente toda la que les voy a presentar proviene de fuentes válidas, sumamente verificables, como este caso, que proviene del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, que es una dependencia, una agencia de la Organización de las Naciones Unidas. Esta gráfica es muy interesante, muy importante. Todas estas líneas que ven ustedes aquí tienen que ver con las fluctuaciones que han presentado, que ha presentado el dióxido de carbono atmosférico en nuestro planeta. Durante miles de años se han mantenido en estos límites hasta este momento, hasta 1950. A partir de ese instante y en relación a los fenómenos que tienen que ver con la industrialización, con la generación de nuevos materiales, de nuevos productos, este nivel se ha duplicado. Lo que tardó miles de años en alcanzarse, prácticamente 72 años, se ha duplicado. Esta es información de la página climaterra.org. Les invito a corroborar todas las fuentes. Es sumamente relevante mencionar que en la historia de la Tierra se han documentado por lo menos 5 extinciones. Extinciones masivas estoy refiriéndome. Y ninguna de ellas, hasta el momento, se ha relacionado con la existencia de los seres humanos. Un escenario sin duda bastante preocupante. ¿Han escuchado en algún momento lo que es la criminología verde? Pues es el estudio de daños y delitos contra el medio ambiente. Tienen en pantalla una imagen que tiene que ver con dos concepciones distintas, la egocéntrica o antropocéntrica y la ecocéntrica. Esta última es un sistema de valores centrado en la naturaleza, a diferencia del centrado solamente en el ser humano, como había venido sucediendo. El humano se considera el último escalón en la evolución, el último nivel en la cadena alimenticia, y con base en ello se ha aprovechado y ha perjudicado al medio ambiente. Tenemos que considerar, y es muy importante, que el cambio climático no solamente afecta al medio ambiente, nos afecta a todas, a todos, quienes estamos ahorita y quienes van a estar después de nosotros. Ahora vamos a entrar en materia. Seguramente se preguntarán, ¿qué demonios tiene que ver el delito con el cambio climático? Esta noción de plus ultra que tiene que ver, quiere decir ir más allá de. La criminología verde se enfoca específicamente en lo que les acabo de comentar, pero vamos a correlacionar el cambio climático con los hechos delictivos. Y para esto vamos a regresar un poco en el tiempo, vamos a viajar, me gusta mucho viajar y sobre todo cuando es en el tiempo. Vamos a irnos a 1833, cuando este señor Adolphe Quetelet mencionó o propuso lo que él denominó leyes térmicas, donde consideraba que determinados actos delictivos se condicionaban con las incidencias del clima. Es así entonces que en invierno se incrementaban los delitos patrimoniales, mientras que en primavera se incrementaban los sexuales. Creo que esta es una hipótesis que podemos someter a refutación, que tenemos que investigar, porque lo que ocurría en Bélgica en aquella época, en Europa, no está sucediendo de la misma forma en el continente americano, ya sea en el hemisferio norte o sur. Los climas son distintos, la forma de ser de cada uno de nosotros va variando de acuerdo a los territorios donde nos encontramos, que bueno, en cuanto a nosotros como latinoamericanos, tenemos ciertas características en común, pero va a ser muy distinto a lo que se presentaba en aquel instante. Entonces, ¿se trata de un paradigma válido o comprobable? Yo creo que tendríamos que aterrizar ese tipo de estudios, verificar las estadísticas que tenemos en cada una de nuestras ciudades, de nuestros países, para comprobar o refutar dicha hipótesis. Ahora es muy importante, en cuanto al comportamiento humano, no podríamos decir que hay una ley universal. No podemos decir que si A se presenta antes que B, el resultado va a ser igual a C. Esto de una forma lógica o matemáticamente hablando, ¿no?
Pero bueno, vamos a entrar en materia también con esta cuestión del calentamiento global y la oportunidad delictiva. Se ha propuesto que en climas más cálidos se pueden generar nuevas oportunidades para la aparición de conductas transgresoras. ¿De qué forma? Quiero comentarles antes de seguir con esto que sin duda hay teorías que han sido rebasadas, que ya no son consideradas como vigentes o confiables. Vamos a analizar uno de esos ejemplos y ustedes me dirán qué tan cierto puede llegar a ser esto en algún lugar donde nos encontremos, ya sea el domicilio, lugar de trabajo, ya sea empresa o institución. Supongamos que es un día sumamente cálido, el resultado natural es abochornarnos, sentir demasiado calor, podemos quitarnos, no sé, a lo mejor traemos una chamarra, un saco, alguna otra prenda, pero llega un momento en que no nos podemos quitar más. Nos trasladamos a nuestro domicilio, hay calor en la calle, hay calor en el transporte, y lo primero que vamos a hacer llegar a casa es refrescarnos, abrir las ventanas y descansar un poco. ¿Qué pasa cuando no estamos atentos de ese espacio que queda abierto? Más allá de abrirse una ventana, se abre una oportunidad para que alguna persona que va cruzando por la calle, que va caminando, que va circulando, extienda su brazo y pueda apoderarse de un teléfono celular, de algún instrumento, de algún aparato electrónico, o incluso se puede introducir al domicilio para llevar a cabo un robo aún mayor o algún otro tipo de delito. No digo que esto es algo que tiene que suceder cada vez que abrimos una ventana, pero es un ejemplo de lo que puede ocurrir a partir de una modificación ambiental, cómo nos afecta y la conducta que llevamos a cabo a continuación. Ese es el ejemplo que les comentaba. Hace calor, abrimos la ventana y se incrementa la probabilidad de robo u otros delitos. Algunas de las consecuencias del daño climático tienen que ver con lo siguiente: con especulación, con corrupción, con el establecimiento o incremento de mercados ilegales, con disturbios o daños en propiedad ajena e inclusive la trata de seres humanos. Esa es una referencia de Saud en 2014. Seguramente con fenómenos recientes habrán visto que de pronto y con anterioridad ha habido personas que ante una necesidad empiezan a acaparar un producto, apartándolo de las posibilidades de la gente, lo cual implica un incremento en su costo, y es uno de los delitos que pueden tener que ver con el cambio climático. Creo que corrupción, mercados ilegales se entienden con suficiencia, y en cuanto al ejemplo específico de mercados ilegales, ustedes podrían revisar en YouTube quizá una publicación, un video que fue bastante llamativo el año anterior, donde una chica iba caminando en un centro comercial bastante elegante de nuestra ciudad con un cachorro de león. Hay especies que están en peligro de extinción, que están protegidas, y realmente fue sorprendente encontrarse con esta situación. Al ser entrevistada e investigada la situación, se mencionó que contaba con una licencia con un permiso adecuado para esto. Permiso o no, creo que hay situaciones que no deben de ocurrir, y el alejar a este tipo de seres de sus hábitats naturales es algo que no debemos hacer en ningún momento. Ahora, ¿qué pasa cuando existe una temperatura normal en el lugar donde nos encontramos? Ya sea extremo frío o extremo calor. Nos vamos a irritar, vamos a tener cambios de humor y en algunos momentos vamos a tener conductas violentas. ¿Por qué pasa esto? Les puedo comentar que la homeostasis es un equilibrio entre todos los sistemas del cuerpo necesarios para sobrevivir y funcionar correctamente. Cuando este equilibrio se rompe, nuestra estabilidad se va a modificar. Van a haber cambios en nuestra conducta, en nuestra forma de relacionarnos, y con frecuencia va a ser muy evidente dónde nos encontremos. Pongo de ejemplo lo siguiente. Ustedes llevan todo el día trabajando, todo el día estudiando, se encuentran en algún lugar lejano de su casa, van a regresar y se encuentran con que el transporte público está lleno, como usualmente suele suceder, porque no hay unidades suficientes, porque hay mucha gente, porque es la hora pico, por los factores que ustedes gusten y manden. De pronto, la cercanía de otras personas, el sentirlos tan pegados a nuestro cuerpo, el sentir la respiración, el sudor y otras cuestiones, hace que algunas personas realmente se pongan de muy mal humor. Y quizá en alguna ocasión les ha tocado presenciar, y espero que nunca les haya tocado ser parte de una de estas situaciones, en que alguien se altera, empieza a discutir
e incluso llegan a riñas, agresiones que pueden tener consecuencias sumamente graves. Trabajé hace algunos años en un centro penitenciario donde conocí a una persona que estaba ahí a partir de una situación más o menos similar. Era un día entre semana, estaba regresando de su lugar de trabajo, el sistema de transporte colectivo, el metro, venía sumamente lleno, y por discutir con una persona que se cruzó en su camino, empezaron a forcejear, la avienta a las vías, viene el convoy y ocasiona el fallecimiento de la misma. Por una situación tan pequeña, esta persona tuvo que estar cumpliendo una sentencia de 27 años, 6 meses en un centro penitenciario. Ahora, al principio les comentaba que también hay fenómenos atmosféricos extraordinarios. Hablamos de inundaciones, de sequías, de huracanes, de ciclones, etc. ¿Qué es lo que van a provocar? Van a provocar miedo o pánico, insensatez y en algunos casos también violencia. Y hablando de insensatez, vamos a hablar de insensateces. La primera de ellas. En 2009, hace aproximadamente 12 años, comenzó a llover muy fuertemente en el lugar donde yo me encontraba trabajando y al salir de mi horario laboral me encontré con que las calles estaban inundadas. No podíamos cruzar una calle porque era un torrente continuo de agua, ¿no? Yo dije, bueno, pues vamos a buscar una alternativa, vamos a tener que rodear, nos vamos a mojar un poquito, pero todo tiene solución. El problema es que en algunos momentos personas que estaban cerca de mí, ya sea del mismo lugar de trabajo o personas que iban caminando por la calle, estaban sumamente angustiadas porque es algo que no les había tocado con anterioridad. Yo les puedo comentar que he vivido en lugares donde las inundaciones eran cosa de cada año. Habían ocasiones en que nos encontramos incluso cocodrilos, lagartos, tortugas y otros animales en la vía pública porque iban saliendo de sus hábitats naturales y nos encontrábamos con ellos, ¿no? Pero bueno, en esa situación de la inundación que les comento, las personas que vi cerca y que me llamó la atención cómo estaban reaccionando presentaban miedo, ansiedad o angustia ante el evento. Todo tiene solución, realmente no pasó a mayores. La forma en que reaccionaron ellos, pues fue mucho que ver con su estructura de personalidad, con sus experiencias, con algunas otras situaciones muy personales, ¿no? Y bueno, eso es algo que acaba de suceder. Mientras estaba preparando este tema, sonó la alerta sísmica. Esto nos da un margen de 15, 30 segundos, dependiendo del lugar y de la intensidad del fenómeno sísmico, podemos salir de donde nos encontremos, ¿no? Yo alcancé a salir a la calle y cuando comenzó a temblar ese terremoto de 7.1 grados hasta el momento, según la clasificación que tengo a la mano, que fue apenas el 7 de septiembre, vi cómo los vecinos y transeúntes empezaban a refugiarse. Vi cómo muchas personas empezaban a alterarse, igual que algunos animalitos, mascotas de las casas de los vecinos, ¿no? Posteriormente, cuando termina este movimiento telúrico, empiezo a ver videos en internet, empiezo a ver los noticieros y vi muchas manifestaciones de terror y de pánico, como aparece aquí que son algunas de las consecuencias de este tipo de fenómenos que no son propiamente atmosféricos, pero quiero ilustrarlos, quiero ponerlos como ejemplo para entender cuáles son las reacciones que pueden presentarse en el ser humano. Y una de las consecuencias más graves, desde mi punto de vista, es la obnubilación, que tiene que ver con la pérdida del razonamiento. La gente se bloquea, ya no sabe cómo actuar, y pueden llevar a cabo algunos actos irracionales, como ocurrió hace algunos meses en un simulacro de temblor. Una persona se espantó demasiado y se lanzó de las escaleras de un 5.º piso, me parece, falleciendo a consecuencia del traumatismo. Una tercera insensatez. Hablando, cuando estaba platicando con alguien sobre este tema, mientras lo estaba preparando, me comentó una anécdota de cuando estaba de vacaciones. Y mientras iban en un paseo donde se habían otorgado chalecos salvavidas y un salvavidas como el que aparece en la imagen, la persona que estaba junto a ella no sabía nadar y se espantó tanto que empezó a desesperarse, aun cuando estaba flotando con el equipo que le habían proporcionado, y lo que estaba haciendo es jalar a la persona que tenía delante y arrastrando a otras que estaban cerca de ella, ¿no? Este tipo de actos desesperados, insensatos, pueden tener consecuencias que afecten la seguridad de una persona o de quienes le rodean.
Sigamos hablando de insensateces. Con motivo de la pandemia que actualmente estamos logrando superar paso a paso, encontramos actos tan ilógicos, tan insensatos como el siguiente. En los primeros meses, a partir de la información filtrada por redes sociales o algunos medios de comunicación, hubieron compras de pánico. Hubo gente que compró alimentos, agua potable y otros suministros esenciales, que quizá no era tan necesario en ese momento según ahora tenemos la experiencia, pero algo de lo que se acabó primero en muchos lugares del mundo fue el papel higiénico. Todo esto porque alguien dijo, como la COVID-19 puede tener consecuencias gastrointestinales, es mejor estar preparados. Pero la gente se fue más allá de ello. Fue acaparando, fue comprando la mayor cantidad de papel y de pronto no había papel higiénico, papel de baño en ningún centro comercial, tienda de autoservicio o tienda de abarrotes como les denominamos acá. Otra insensatez. En el año 2017 hubo un incremento recurrente del precio de la gasolina. Esto como una medida presupuestaria para resolver algunas situaciones que el gobierno federal de aquella época quería atender, que definitivamente no fue la mejor manera. Afortunadamente ha habido un cambio respecto a eso, pero es otro tema. Todo esto tuvo como consecuencia que la gente protestara, que la gente se alterara, que empezaran a llevar a cabo actos vandálicos y entre ellos el saqueo de 250 tiendas en 8 entidades federativas de nuestro país. Todo a consecuencia de un malestar originado de una situación que no atañía directamente a un sector en específico, ¿no? Sino a todos. Hablando de comportamiento, hablando de situaciones que derivan del inadecuado manejo de los recursos ambientales, quiero presentarles este experimento denominado Universo 25, el cual nos brindó el concepto de Behavioral Sink o drenaje conductual o hundimiento conductual, y fue propuesto por ese señor John Kelham, quien concibió y construyó el paraíso de los ratones, un lugar con abundancia de comida y agua, así como un gran espacio habitable, lo que implicaba comodidad sin esfuerzo para estos seres. El experimento comenzó con 8 parejas, bueno, 4 parejas con 8 ratones en 6.5 metros cuadrados. Yo les quiero preguntar, ¿qué creen que sucede cuando tenemos todo? Cuando tenemos alimento, cuando tenemos agua, cuando tenemos espacio. Piénsalo. Hay una frase que dice, tiempos difíciles hacen hombres fuertes generan tiempos de paz generan hombres débiles. Y este es un ciclo. Hay cierta correlación con lo que ocurrió en este paraíso de los ratones. Cuando el número de ratones llegó a 600 unidades, se formó una jerarquía entre ellos y aparecieron los llamados miserables, que eran los más grandes en edad y tamaño, quienes a su vez comenzaron a atacar al grupo, indiscriminadamente. En consecuencia, muchos machos comenzaron a colapsar psicológicamente, especialmente los más jóvenes, abandonando este rol de protección a las crías y a la hembra. Como consecuencia, la mortandad juvenil e infantil se incrementó en un 100%. Posteriormente, estos machos, no tan fuertes, no tan grandes, no con tanta edad, comenzaron a mostrar desinterés reproductivo y en ocasiones conductas agresivas hacia las hembras. Se determinó que el día 600 del experimento, el crecimiento poblacional se detuvo por completo. Este experimento se llevó a cabo, se repitió en 5 ocasiones y cada una de estas, el resultado fue el mismo. Se averiguó también que incluso cuando la población volvió a los niveles iniciales del experimento, no se registraron nuevos nacimientos. Y prácticamente casi 5 años después, no quedaba ningún ratón vivo de los originales ni de los que nacieron con posterioridad. ¿Por qué pasó esto? De estar en una utopía, que es la representación ideal de una sociedad, de un espacio, pasaron a una distopía,
que tiene que ver con una sociedad de características negativas. ¿Cuáles podrían ser nuestras conclusiones respecto a este experimento y cómo lo podríamos traslapar, cómo lo podríamos asociar con el comportamiento humano? Creo que tiene que ver con, debemos efectuar un manejo racional de los recursos, contextos y escenarios donde quiera que nos encontremos. Hay muchas más conclusiones, créanme que me gustaría estar interactuando en este momento de manera personal, pero bueno, sabemos de las limitaciones con las que nos encontramos en este momento y como les comentaba, están las redes para que tengamos alguna interacción sobre dudas o comentarios. Quiero hacerles otra pregunta, me encanta hacer preguntas, ¿eh? Y una de ellas es, ¿el entorno afecta nuestras emociones? ¿Ustedes creen que sí? ¿Creen que no? Pues bueno, en estudios con animales, por ejemplo las orcas que se han encontrado en cautividad han desarrollado comportamientos repetitivos, como golpearse contra los lados de los tanques y romperse los dientes. Esta es una investigación que fue elaborada por la BBC. En su página de internet la pueden ubicar. De igual forma, se ha considerado que la mayoría de los casos de autodestrucción animal se relacionan a la intervención humana, ya sea como resultado de la caza ilegal o el confinamiento. Hace unos meses, poco antes de la pandemia, tuve la oportunidad de ir a un zoológico que tenía muchos años que no visitaba. Me encantó ver cómo habían modificado algunas cosas, cómo las habían remodelado, cómo habían mejorado. Lo que me causó la misma tristeza que en otros momentos es ver cómo algunos animales que no son de este lugar del planeta, que pertenecen a otro hábitat, están confinados. Y aun cuando tengan las mejores condiciones, una jaula no va a dejar de ser una jaula. Y un elefante estaba efectuando ese tipo de movimientos estereotipados, repetitivos, similares a los que podríamos encontrar en el espectro autista. Incluso estaba generando algo de daño estar golpeando un poste de madera que se encontraba en su hábitat artificial. También es muy sabido que hay animales que bajo condiciones traumáticas también van a experimentar condiciones similares al estrés, al trastorno de estrés postraumático o a la depresión. Quiero comentarles que hace muchos años, cuando yo estaba en la educación inicial, vi un documental de esos que pasaban en la televisión abierta en aquellas épocas, donde se mencionaba que había una especie de roedores que en Europa, cuando sobrepasaban la cantidad de recursos que podían encontrar en su entorno para alimentarse, empezaban a correr. Corrían, recorrían grandes distancias hasta que llegaron a algún acantilado y se lanzaban al vacío, caían al mar o a las piedras. Y con esto se ejercía cierto mecanismo de autorregulación. Recordé este tema, lo investigué y encontré que no hay una situación que se pueda verificar en la actualidad y se puede considerar que esta referencia que yo tenía de otra época es un mito. Estoy hablando de lo que se consideraba el suicidio colectivo de los lemmings. Ahora, vamos a seguir con esta cuestión del cambio climático y algunas de las consecuencias a largo plazo de este cambio climático son las siguientes. Si hay territorios que tienen acceso al agua, que tienen acceso a bienes materiales o a la producción de los mismos, y otros no lo tienen, se van a presentar situaciones de desigualdad social. Y esto puede generar en algún momento fenómenos de migración o de refugiados ambientales, como se les ha denominado. Precisamente por ello, esta desigual distribución de los bienes puede generar que algunos sectores de la población no tengan una nutrición adecuada. Y esto va a influir en su desarrollo, en el desempeño de sus actividades y en lo que va a ocurrir con las siguientes generaciones. Van a ocurrir también muchos fenómenos de desestructuración familiar. Tradicionalmente hemos tenido esta noción que con una anterioridad quienes llevaban a cabo el sustento de un domicilio era una sola persona, ya fuera un hombre o fuera una mujer. En la actualidad no basta con que una de las personas sea proveedora, tiene que trabajar padre, madre, los hermanos mayores, las familias extensas que en algún momento tienen que compartir el domicilio, el lugar de residencia. Algunas de las consecuencias graves de este cambio climático tienen que ver con la inestabilidad social. Y es algo que nos atañe en cuestiones de seguridad privada, de seguridad pública, de seguridad ciudadana. ¿Por qué? Por lo siguiente.
Pueden presentarse actos vandálicos. Si trabajamos en una empresa o formamos parte de alguna institución de gobierno, este tipo de situaciones pueden afectar nuestra seguridad y de quienes están cerca de nosotros. También pueden presentarse conflictos bélicos. Seguramente habrán escuchado, quizá en alguna película, en alguna novela, en algún otro lugar, las guerras del agua. Lo que va a pasar en el futuro cuando ya el agua potable no sea suficiente para toda la población. Lo que parece ciencia ficción es algo que puede ocurrir muy próximamente. Pueden haber migraciones masivas, como está ocurriendo en la actualidad con algunos países de África hacia Europa o de Centroamérica hacia México y Estados Unidos, ocasionando algunos fenómenos bastante complicados para atender socialmente. Y una de las situaciones que esperemos que no vuelva a repetirse es la presentación de genocidios. Han habido genocidios por cuestiones étnicas, culturales, ideológicas, pero quizá en algún instante esto se relacione a quiero apoderarme de tu territorio y voy a acabar contigo para lograrlo, porque así voy a obtener los recursos y tú no vas a tener nada. Hablando de delitos, hay una serie de delitos que últimamente hemos verificado que se han relacionado con la enfermedad por COVID-19. Algunos de ellos son el lavado de dinero y delitos fiscales. Por ejemplo, algunas empresas han dejado de tener el mismo rendimiento, las mismas ganancias, y quizá algunas de ellas han buscado por opciones no tan legales para seguir manteniendo ese ritmo de ingresos. Han sido detectadas y sancionadas muchas de ellas, y las consecuencias han sido bastante complicadas. Seguramente de eso tendrán una noción muy cercana. Perdón. El robo o tráfico de insumos médicos. Al principio de la contingencia de la pandemia, ustedes recordarán que no era nada fácil conseguir cubrebocas, guantes, alcohol en gel y otro tipo de medicamentos elementales. Yo les puedo platicar que incluso cuando familiares cercanos han tenido problemas de salud por el COVID, nos fue muy complicado obtener medicamentos porque de pronto la gente empezó a comprarlos con anticipación, alterando el abasto, el surtimiento de este tipo de insumos en las farmacias, en los hospitales, y realmente fue muy complicado, ¿no? Lo que en algún momento costaba 10 pesos, por ejemplo, un cubrebocas, pesos mexicanos, se incrementó en un 300%. Hace poco también tuvimos la noticia de que hubo gente que se introdujo en un hospital para robar vacunas. Desafortunadamente estamos en una sociedad donde hay individuos con intereses muy particulares, ya sean económicos, sociales o políticos, y algunas de esas situaciones pueden intervenir para que se presenten este tipo de delitos. Algo que también con mucha frecuencia ha venido ocurriendo recientemente son los ciberataques o fraudes electrónicos. Quizá también hayan escuchado, y espero no les haya sucedido, que alguien recibe una llamada supuestamente de un operador bancario, de un ejecutivo de cuenta, mencionándoles que en su línea de crédito, en su cuenta bancaria, ha habido una operación inusual y quieren detenerla antes de que se les cobre, para lo cual les piden verificar su identidad. Entonces las personas que no tienen el conocimiento previo o que creen en esta versión empiezan a proporcionar todos los elementos, incluso la parte de atrás de la tarjeta, y es así, de esta forma, que estos delincuentes cibernéticos pueden obtener información para ser empleada en los fraudes que les comentaba. Se ha incrementado también la frecuencia o la gravedad de algunos delitos ambientales, y esto tiene que ver con la falta de vigilancia. Como ustedes sabrán, en muchos lugares del mundo se ha optado por proteger a la población, y una de esas medidas tiene que ver con el trabajo no presencial o a distancia, lo cual implica que en algunos lugares no estén haciéndose los recorridos, las supervisiones necesarias para verificar que una empresa o lugar no esté contaminando o afectando al medio ambiente. Quiero hacer un breve comercial. En este momento estamos prácticamente por concluir la presentación, pero quiero aprovechar este instante para invitarles al Diplomado en Psicología Criminal y Evaluación de la Conducta Transgresora,
que la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal va a realizar próximamente. Vamos a trabajar con la generación 2022, donde un servidor y varios colegas sumamente especializados en la materia, vamos a presentar los siguientes temas. Vamos a hablar de psicología criminal, investigación criminal, perfilación criminal, así como autopsia psicológica, victimización delictiva, evaluación de psicopatía, evaluación de riesgo de violencia y seminario de evaluación. Este concepto seguramente ustedes lo habrán escuchado con anterioridad y estarán sumamente familiarizados y familiarizadas. La seguridad. ¿Qué es la seguridad? Voy a dar una definición muy concreta, muy breve, sobre lo que es la seguridad. Esta es la ausencia de riesgo o peligro. Así de fácil. Ausencia de riesgo o peligro. Mientras que la seguridad privada es un poco más complejo en cuanto a lo que encontré y elaboré. Es un sistema conformado para eliminar, reducir, controlar riesgos o amenazas que puedan afectar a entidades, personas, establecimientos u objetos. Ahora, esta palabra es sumamente importante. Es prevención. Prevención del delito, prevención en salud, prevención de muchas cosas. Todos podemos llevar a cabo alguna labor relacionada con la prevención. Pero en cuanto al cambio climático, vamos a encontrarnos con 3 ámbitos. El global es el primero de ellos, que tiene que ver con el cumplimiento de acuerdos intergubernamentales para la mitigación de amenazas al medio ambiente. En el ámbito nacional, por su parte, vamos a verificar el ejercicio de políticas de gestión responsable de recursos naturales. Tiene que ver con que los gobiernos se enfoquen al cuidado, a la protección de áreas, de reservas, a utilizar lo que se requiere racional y cabalmente. Y el ámbito local, que es el que directamente puede estar relacionado con nuestra labor, tiene que ver, como ustedes sabrán, con educación y adiestramiento. Adiestramiento de la plantilla laboral de las personas con las que trabajamos para prepararlas ante cualquier eventualidad, ante cualquier situación problemática que pueda derivarse del cambio climático. Educación tiene que ver, así como con lo que hacemos con el personal, con las personas que ingresan a nuestras instituciones, a nuestras empresas, a nuestras dependencias, para brindarles elementos para que este cambio, esta toma de conciencia sea paulatino, sea cada vez más grande en toda la población. Vamos a hablar de prevención de pérdidas. Seguramente también es otro concepto que ustedes manejan de principio a fin, que es algo que frecuentemente tienen que verificar en sus empresas, y vamos a definirlo de la siguiente manera. La prevención de pérdidas es el reconocimiento y evaluación de la vulnerabilidad ambiental, social o económica de un colectivo, determinando las acciones y estrategias para garantizar la disminución o anulación de riesgos que puedan afectar su estabilidad y desarrollo. Ahora, ¿cómo podemos prevenir pérdidas derivadas del cambio climático? Planificando para lo inesperado. Hay una palabra, la palabra nunca, nunca la vayan a incorporar en su catálogo de previsiones. Acabo de hacer un pleonasmo con intencionalidad y puedo ejemplificarlo de la siguiente manera. Si bien hay eventos que con anterioridad no han ocurrido nunca en el lugar donde nos encontramos, no por ello debemos estar desprotegidos o dejar de considerarlos para elaborar un plan de intervención. Ahora, es muy importante que utilicemos las nuevas tecnologías y los estudios científicos. En este momento estamos en contacto, estamos en interacción, en este momento diferida, respecto a este tema. Pero esa tecnología virtual, no sé cuántos de nosotros, cuántos de ustedes, la habían utilizado con anterioridad a la pandemia. Esta fue una necesidad que se generó y que se resolvió. La de interacción, la de capacitación, la de aprendizaje, la de tener una interacción con nuestros entornos laborales. Y los estudios científicos es muy importante que estemos actualizados. De pronto, los materiales con los que contamos en algunos espacios fueron elaborados el siglo pasado, hace 30, 40, 50 años, y definitivamente el mundo es muy distinto a lo que era en aquel entonces. Tenemos que consolidar procesos de aprendizaje o adiestramiento, preparando a nuestro personal, a nuestros compañeros, a nuestras autoridades en algún momento,
para afrontar exitosamente todo este tipo de problemas que podamos encontrarnos en nuestro camino. Tenemos que modificar infraestructuras y procedimientos. Ustedes sabrán que en alguna empresa hay situaciones en las que se presentan con mayor frecuencia algunos robos de objetos pequeños que son más fácilmente sustraíbles, como los objetos valiosos en las tiendas de autoservicio, en los supermercados. La distribución estratégica de estos productos, la vigilancia, la instalación de cámaras, tiene que ver mucho con la prevención de este tipo de eventos. Ahora, los procedimientos tienen que actualizarse. De pronto yo me he encontrado con manuales de operación que fueron elaborados hace 20, 25 años y siguen siendo utilizados sin ningún cambio. Hay situaciones que se han modificado, como les comentaba, y debemos atenderlas de la mejor forma. Tenemos que coordinarnos con actores gubernamentales y no gubernamentales. ¿Por qué? Porque algunos estados, algunas instituciones ya cuentan con esa información que proviene de tratados internacionales y ya han hecho estudios muy específicos en la materia y brindan pautas de acción para resolver o intervenir en estos problemas. Ahora, tenemos opciones para ejecutar un análisis prospectivo y entre ellas son las siguientes. Debemos de elaborar un ejercicio sistemático de la imaginación y la razón sobre el futuro. Tenemos que considerar que la historia no se repite. Sin embargo, hay comportamientos que sí se replican y reproducen con cierta frecuencia. Les puse el ejemplo hace unos momentos de la gasolina. Tuvimos una crisis de combustible hace algunos años. La reacción social fue de esta manera. Si nos encontráramos ante un fenómeno similar, podríamos pronosticar que en algunos instantes podríamos encontrarnos con ese tipo de manifestaciones que afectaron a la propiedad privada. Por lo tanto, antes de que esto ocurra, podemos prevenir, podemos elaborar algunas estrategias para que esto no llegue a suceder. Ahora, también es muy importante identificar los eventos de riesgo, evaluar las estrategias previamente exitosas o la necesidad de alternativas innovadoras. Tenemos que identificar cuáles son las amenazas y cuáles son las ventanas de oportunidad sobre las cuales podemos intervenir nosotros y nosotras. Estamos por concluir. Quiero presentarles esta imagen. Esta imagen es sumamente relevante. Menciona que si la historia de la humanidad durase 24 horas, en este momento el reloj marcaría tan solo 100 segundos para la medianoche. Esto se denominó en 1974 el reloj del fin del mundo, el reloj del juicio final. Como les comentaba al principio de esta ponencia, tenemos 3 futuros. ¿Cuáles prefieren? ¿Cuál van a elegir? ¿Qué vamos a hacer para conseguirlo? Tenemos que actuar hoy si queremos un mañana. Eso es definitivo. De otra forma, lo que va a ocurrir dentro de no muchos años es que se van a incrementar los fenómenos volcánicos o los consiguientes temblores en algunos territorios. Ciudades como Venecia, como New York, Miami, algunas islas del Pacífico van a desaparecer, van a quedar cubiertas por el agua. Vamos a tener muchas ciudades atlánticas en el futuro. Y algo también en los lugares que no se inunden van a ser las sequías, implicando el desabasto de alimentos, la incapacidad para que las sociedades puedan sustentarse y la consiguiente migración y todos los fenómenos que previamente les comento, ¿no? Desde un conflicto civil hasta guerras entre naciones que en otros momentos no habían tenido conflictos de este tipo. Tenemos que tener y generar conciencia y tenemos que hacerlo con ciencia, con conocimiento científico, con la experiencia, con todas aquellas situaciones que podemos verificar y mejorar. ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué podemos esperar para el mejor de los futuros? En esta imagen vemos varias piedritas acomodadas de una manera que se mantienen en una posición que se encuentran en equilibrio. Equilibrio es la palabra. Lo que necesitamos es equilibrar nuestras actividades, nuestra existencia con el lugar donde nos encontramos. Tengo mucha esperanza de que algunas cosas cambien y el día de hoy tuve 2 momentos de, no sé cómo definirlo, pero de alegría,
donde platicando con personas que me encontré en la calle, personas con las que no usualmente me comunico, me dieron pauta a entender que ellos saben qué es lo que está mal y qué es lo que tenemos que hacer. Hablaba de las inundaciones y del temblor en la mañana con un vecino. Me comenté es que ya no podemos seguir así, estamos acabando con el planeta. Y me quedé, precisamente es el tema que voy a presentar muy brevemente. No se lo comenté, pero me llamó mucho la atención que tuviera esta concepción. Él no tiene una actividad laboral que implique la interacción con conocimientos científicos o técnicos muy específicos, pero me encantó que tuviera esta percepción de la realidad. Y otra es con mi hija tiene 8 años, y cuando estaba platicando con ella me comentó que qué estaba haciendo, por qué me tardaba tanto tiempo en la computadora. Le dije, es que estoy presentando un tema que vamos a mostrar en un congreso internacional. Me dice, ¿de qué vas a hablar? Le dije, le expliqué, no le di la palabra científica porque no esperaba que la comprendiera, ¿no? Le dije, bueno, sucede que cuando hay cambios en el lugar donde nos encontramos que tienen que ver con el clima, esto influye en la conducta de las personas. Y me dice, vas a hablar de cambio climático. Yo me quedé así, tienes 8 años, ¿cómo sabes esto? Yo tardé un poco de tiempo para llegar a este conocimiento y realmente me siento alegre y orgulloso de que muchas personas del entorno donde me encuentro tengan esta percepción. Ahora, vamos a concluir. El naranjo medio, que se encuentra sano y maduro, va a producir entre 200 y 350 naranjas. Estamos hablando del árbol de la naranja. Un buen cultivador puede cosechar entre 400 y 600 naranjas por árbol. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? ¿Qué tiene que ver con Derito? Tiene que ver con lo siguiente. Que si queremos cambiar la realidad actual y futura, tenemos que, esta frase me encanta, la trabajé hace un par de años para una campaña que elaboramos, tenemos que sembrar ideas para cosechar acciones. Quiero despedirme de ustedes agradeciéndoles su presencia de manera digital, mencionarles que el mundo es de ustedes, que el mundo es de nosotros, vayamos de este lugar. Dentro de 100 años, nadie de los que está presente en esta conferencia de manera a estar vivo. ¿Qué planeta prefieren ustedes que tengan nuestros descendientes? Piénselo bien. O planeta habitable cerca de aquí, ni la posibilidad de trasladarnos al mismo. Tenemos que cuidar este ecosistema, y o no van a ocurrir muchas situaciones vivos y sanos. Me despido. Soy el maestro José Luis Osnaya Aguilar. Mis redes sociales las pongo a su disposición nuevamente. Y les reitero, ha sido un placer. Me encanta ese tipo de eventos. Espero sigamos teniendo contactos posteriores. Ya saben cómo hacerlo. Muchas gracias. Hasta pronto.